Hay secretos que guardamos no porque nos avergüencen, sino porque pesan demasiado para compartirlos. Hay cajas que permanecen cerradas no porque escondan vergüenza, sino porque contienen dolor que ya no queremos revivir. Y hay momentos en la vida donde descubres que la persona a quien despreciaste llevaba sobre sus hombros un mundo entero de sacrificio que nunca conociste. Si crees que la justicia divina siempre llega, tarde o temprano, suscríbete al canal. Yo, Rosa Inés Méndez, de 73 años, abuela, viuda, mujer callada que vive en un pequeño departamento lleno de recuerdos que nadie más valora, he cargado mi pasado en silencio durante décadas. Lo guardé en una caja de madera que mantengo en lo alto de mi armario, donde nadie puede alcanzarla sin esfuerzo. Una caja que mi nieta Valeria, de 17 años, cree que contiene basura sentimental de vieja. Una caja que ella y su padre, mi hijo Mateo, han mirado con desprecio durante años, preguntándose por qué no la tiro de una vez. Pero hay cosas que no se tiran. Hay memorias que se guardan no para recordar, sino para honrar. Para no olvidar quiénes fuimos antes de convertirnos en quienes necesitábamos ser. Esta es la historia de cómo mi nieta me renegó, me despreció, me trató como un estorbo, hasta el día en que abrió esa caja. Y descubrió que su abuela, pobre y anticuada, había sido alguien completamente diferente. Alguien que ella nunca imaginó. Todo comenzó, supongo, cuando Valeria entró a la adolescencia. Hasta los 12 años, éramos inseparables. Yo la cuidaba después de la escuela mientras su padre Mateo trabajaba. Su madre había abandonado a Mateo cuando Valeria tenía apenas 3 años, yéndose con otro hombre y nunca volviendo a hacer contacto. Así que durante años, fuimos Mateo, Valeria y yo. Una pequeña familia unida por circunstancias difíciles pero sostenida por amor. Valeria solía sentarse conmigo en la cocina mientras yo preparaba la cena. Me contaba sobre su día, sobre sus amigas, sobre sus sueños. Yo le enseñaba a cocinar las recetas que mi madre me había enseñado a mí. Le trenzaba el cabello. Le leía cuentos antes de dormir los días que se quedaba en mi casa. Abuela, cuando sea grande quiero ser como tú, me dijo una vez, con esos ojos enormes y brillantes que tenía de niña. ¿Como yo? Pregunté, sorprendida. Sí, fuerte, valiente, que siempre sabe qué hacer. Si tan solo hubiera sabido entonces cuán ciertas eran sus palabras. Si tan solo hubiera sabido que estaba describiendo no solo a la abuela que conocía, sino a la mujer que había sido décadas atrás. Pero cuando Valeria cumplió 13 años, todo cambió. Entró a una escuela secundaria en un barrio más rico, gracias a una beca académica que había ganado por sus excelentes calificaciones. De pronto estaba rodeada de chicos con dinero, con casas grandes, con ropa de marca y vacaciones en la playa. Y de pronto, nuestra pequeña vida humilde le pareció vergonzosa. Comenzó sutilmente. Dejó de pedirme que la recogiera de la escuela. Mejor tomo el autobús, abuela. No quiero molestar. Luego dejó de invitarme a eventos escolares. Es aburrido, abuela. Solo son cosas de chicos. ¿No te gustaría? Después empezó a criticar mi ropa, mi casa, mi forma de hablar. Abuela, ¿por qué hablas así? Suenas tan antigua. ¿Antigua como, mi amor? No sé. Como de pueblo. Las abuelas de mis amigas hablan diferente. Más moderno. Cada comentario era una pequeña herida. Pero yo la soportaba porque entendía que era una adolescente, que estaba tratando de encontrar su lugar en un mundo nuevo y confuso. Lo que no entendía entonces era cuán profundo llegaría su rechazo. Mateo, mi hijo, tampoco ayudaba. A sus 42 años, trabajaba como supervisor en una fábrica. Era un buen trabajo, honesto, pero él siempre había sido resentido por no haber podido ir a la universidad, por haber tenido que trabajar desde joven para ayudar a mantener la casa después de que su padre, mi esposo Jorge, murió en un accidente cuando Mateo tenía 16 años. Mamá, ¿cuándo vas a tirar esa caja vieja que tienes en el armario? Me preguntaba cada vez que venía a visitarme. Está ocupando espacio. Y además, ¿para qué guardas cosas viejas? El pasado es el pasado. Tiene valor sentimental, respondía siempre. Sentimental, repetía con desdén. Todo lo que tienes es sentimental. Fotos viejas, cartas amarillentas, papeles que nadie va a leer. Deberías hacer limpieza, mamá. Dejar ir el pasado. Pero él no entendía. No entendía que esa caja no era solo sentimentalismo. Era evidencia. Era prueba de una vida que había vivido, de sacrificios que había hecho, de una persona que había sido antes de convertirme en madre, antes de convertirme en la mujer que cuidaba de su hijo solo. Porque verán, antes de ser Rosa la abuela, antes de ser Rosa la madre viuda que crió a su hijo mientras trabajaba doble turno como costurera, yo fui otra persona. Fui Rosa Méndez, enfermera voluntaria. Rosa Méndez,
quien a los 23 años voló a Guatemala después del terremoto devastador de 1976. Rosa Méndez, quien pasó 6 meses en zonas de desastre, curando heridas, sosteniendo las manos de moribundos, sacando niños de escombros. Rosa Méndez, quien estuvo bajo los escombros de un hospital colapsado durante 18 horas, manteniendo viva a una niña de 5 años hasta que los rescataron. Fui Rosa Méndez, quien recibió una medalla de una organización internacional de ayuda humanitaria por valentía excepcional en condiciones de desastre. Rosa Méndez, cuya foto apareció en periódicos, quien fue entrevistada por la radio, quien fue reconocida como heroína. Pero esa Rosa murió el día que mi hermana Claudia falleció. Claudia era 2 años menor que yo. Brillante, hermosa, llena de vida. Se casó joven con un hombre llamado Ricardo. Tuvieron un hijo, Mateo. Cuando Mateo tenía solo 6 meses, Ricardo abandonó a Claudia. Simplemente se fue un día y nunca regresó. Claudia quedó sola, devastada, tratando de criar a un bebé mientras trabajaba en una tienda de ropa. Yo había regresado de Guatemala 6 meses antes. Estaba planeando volver, unirme a otra misión, continuar mi trabajo. La organización humanitaria me había ofrecido una posición permanente. Viajaría por el mundo ayudando en zonas de desastre. Era mi sueño. Mi vocación. Pero entonces Claudia enfermó. Cáncer de páncreas. Agresivo, rápido, mortal. Tenía solo 25 años cuando murió. Mateo tenía 2 años. Rosa, por favor, me dijo Claudia en su lecho de muerte, sosteniendo mi mano con dedos que ya parecían de papel. Cuida a mi bebé. No dejes que vaya a un orfanato. No dejes que esté solo. Prométemelo. Te lo prometo, dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo prometo. Y mantuve esa promesa. Rechacé la oferta de la organización humanitaria. Guardé mi uniforme de enfermera. Guardé mis medallas, mis cartas de reconocimiento, mis recortes de periódico. Los metí todos en una caja de madera que Claudia me había regalado años atrás. Y cerré esa parte de mi vida. Adopté legalmente a Mateo. Me convertí en su madre. Dejé de ser la enfermera valiente que salvaba vidas en zonas de desastre y me convertí en la madre soltera que trabajaba cosiendo ropa para mantener a un niño que no era biológicamente mío pero que amaba como si lo fuera. Nunca le conté a Mateo la verdad completa. Le dije que era su madre, que su padre había muerto, que no teníamos más familia. Era más fácil así. Menos confuso para un niño pequeño. Y con el tiempo, él simplemente lo aceptó como verdad. Nunca le hablé de mi pasado como enfermera. ¿Para qué? Ese no era mi vida ya. Mi vida era levantarme a las 5 de la mañana para preparar su desayuno antes de llevarlo a la guardería. Era coser vestidos hasta medianoche para ganar dinero extra. Era sacrificar todo por ese niño que lloraba por una madre que no podía recordar. Conocí a Jorge cuando Mateo tenía 5 años. Era un buen hombre, trabajador, honesto. Nos casamos y él adoptó a Mateo como propio. Jorge nunca preguntó mucho sobre mi pasado. Yo era Rosa que trabajaba de costurera, y eso le bastaba. Tuvimos algunos años buenos. No éramos ricos, pero éramos felices. Y entonces Jorge murió, electrocutado en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Mateo tenía 16. Yo tenía 41. Y otra vez, me quedé sola criando a un hijo. Trabajando sin parar. Sacrificándome. Pero nunca me quejé. Porque eso era lo que había prometido. Cuidar a Mateo. Darle una vida. Asegurarme de que nunca estuviera solo. Todo eso estaba en la caja. Las fotos de Guatemala. Los recortes de periódico con mi cara mucho más joven, cubierta de polvo pero sonriendo después de un rescate exitoso. Las cartas de agradecimiento de familias cuyos hijos había salvado. La medalla con la inscripción, por valentía excepcional, Rosa Inés Méndez, Operación Guatemala 1976. El certificado de adopción de Mateo. Las fotos de Claudia. Todo. Pero Mateo no sabía nada de esto. Para él, yo era solo su madre. La mujer que lo crió. Not special. Nada extraordinario. Y Valeria, mi nieta, me veía como aún menos. Para ella, yo era apenas la abuela pobre que vivía en un departamento pequeño, que usaba ropa de segunda mano, que era vergonzosamente anticuada. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche de viernes, 2 meses antes de que Valeria cumpliera 18 años. Mateo y Valeria vinieron a cenar. Yo había preparado la comida favorita de Valeria desde que era niña, pollo guisado con arroz y frijoles. Comida simple, pero hecha con amor. Valeria llegó con cara de disgusto. ¿Otra vez esto, abuela?, dijo al ver la mesa. Siempre cocinas lo mismo. ¿No puedes hacer algo diferente? Pensé que te gustaba, mi amor. Me gustaba cuando tenía 10 años. Ahora es aburrido. Valeria, no seas grosera, dijo Mateo,
pero sin mucha convicción. No estoy siendo grosera, papá. Solo digo la verdad. Abuela cocina como si todavía viviéramos en los años 50. Yo nací en los 50, dije tranquilamente. Es natural que cocine como aprendí. Exactamente, dijo Valeria. Eres vieja y anticuada. Todo aquí es viejo y anticuado. Este departamento, tus muebles, tu ropa. Todo. Valeria, suficiente, dijo Mateo, pero aún sin real autoridad. ¿Por qué me defiendes? Tú mismo dijiste que la abuela necesita modernizarse. Que debería tirar todas esas cosas viejas que guarda. No dije que tirara todo. Dijiste que debería tirar esa caja estúpida que tiene en el armario. La que está llena de basura vieja que ni siquiera nos quiere mostrar. Mi corazón se aceleró. Esa caja no es basura. ¿Entonces qué es? Desafió Valeria. Nunca nos has dicho qué hay ahí. Probablemente son solo cartas viejas de gente que ya está muerta. Fotos amarillentas que no significan nada. ¿Por qué te aferras tanto a eso? Porque es mi historia, dije simplemente. Tu historia, repitió Valeria con sarcasmo. ¿Tu historia de qué, abuela? De ser pobre. De ser costurera. ¿Esa es la historia que guardas tan celosamente? Algo dentro de mí se rompió. Valeria, no tienes idea de quién soy. De quién fui. De lo que hice. Entonces cuéntame, dijo ella, cruzándose de brazos. Cuéntame tu gran historia. A menos que sea tan aburrida como todo lo demás en tu vida. Me quedé en silencio. No porque no pudiera contárselo, sino porque no quería. Porque había guardado ese pasado por una razón. Porque revivirlo dolía. Porque había elegido ser madre en lugar de heroína, y no me arrepentía, pero tampoco quería explicarlo a una adolescente que no entendería el sacrificio. Pensé que sí, dijo Valeria cuando no respondí. No tienes nada. Eres solo una vieja que se aferra a recuerdos que probablemente ni siquiera son interesantes. Se levantó de la mesa. Me voy. No puedo estar aquí. Es demasiado deprimente. Valeria, termina tu cena, dijo Mateo débilmente. No tengo hambre. Voy a casa de Mariana. Sus papás ordenaron sushi. Comida real. Valeria. Pero ya se había ido, cerrando la puerta con fuerza. Mateo y yo nos quedamos sentados en un silencio incómodo. Lo siento, mamá, dijo finalmente. Está en una etapa difícil. ¿Una etapa? Rapidy Dash. Mateo, me trata como si fuera basura. Como si mi vida no tuviera valor. No piensa eso realmente. Si lo piensa. Y tú la dejas. Nunca la corriges de verdad. Nunca me defiendes. Mamá, no es tan fácil. Es adolescente. Si la presiono mucho, se revela más. Entonces déjala que se revele. Pero no permitas que me falte el respeto de esa manera. Mateo se quedó callado, mirando su plato. A veces pienso, dijo lentamente, que tal vez Valeria tiene razón. Tal vez te aferras demasiado al pasado. Tal vez deberías, no sé, vivir más en el presente. ¿Vivir en el presente? Repetí, sintiendo una mezcla de dolor e indignación. ¿Qué crees que he estado haciendo toda mi vida? Viví en el presente cuando dejé mi carrera para criarte. Viví en el presente cuando trabajé 3 empleos después de que Jorge murió. Viví en el presente cada día que me sacrifiqué por ti y ahora por Valeria. No quise decir. Esa caja que tanto te molesta, Mateo, contiene una vida que dejé atrás por ti. Por tu madre Claudia. Por mantenerte fuera de un orfanato. Por darte una familia. Pero nunca te lo dije porque no quería que cargaras con esa culpa. ¿De qué hablas? Preguntó, confundido. Me detuve. Estuve a punto de contarle todo. Pero miré su rostro confundido y decidí que no. No así. No en un momento de enojo. Nada, dije. Olvídalo. Mamá. Terminemos de cenar, Mateo. Comimos en silencio. Mateo se fue poco después, murmurando disculpas. Me quedé sola en mi departamento, mirando la comida que había preparado con tanto amor y que había sido rechazada con tanto desdén. Lloré esa noche. Lloré por la relación rota con mi nieta. Lloré por el hijo que nunca entendió realmente lo que había hecho por él. Lloré por la vida que había dejado atrás. Pero nunca, ni por un segundo, me arrepentí de mis decisiones. 3 días después, mientras yo estaba en el mercado haciendo las compras semanales, Valeria fue a mi departamento. Tenía una llave. Se la había dado años atrás, cuando todavía éramos cercanas, para emergencias. Nunca se me ocurrió pedírsela de vuelta. Entró al departamento. Y, según me contaría después, algo la impulsó a ir a mi habitación. Quizás curiosidad. Quizás ese instinto adolescente de desafiar límites. Quizás algo más profundo. Abrió mi armario. Vio la caja de madera en el estante superior. Era de cedro, con iniciales grabadas, CM, Claudia Méndez. Mi hermana. Valeria subió a una silla, bajó la caja.
Estaba cerrada con un simple pestillo. No tenía candado. Nunca había necesitado uno porque confiaba en que nadie la abriría sin permiso. Pero Valeria no pidió permiso. Abrió la caja. Lo primero que vio fue una foto. Era yo, pero una versión que ella nunca había visto. Tenía 23 años, vestida con uniforme de enfermera, cubierta de polvo y suciedad, pero sonriendo. Sostenía a una niña pequeña en brazos. La niña también sonreía. Detrás de nosotras, escombros. Destrucción total. Valeria tomó la foto, confundida. ¿Esa era yo? ¿Su abuela? Pero se veía tan diferente. Joven, sí, pero también fuerte. Radiant. Viva de una manera que Valeria nunca me había visto. Siguió revisando. Encontró recortes de periódico. Enfermera mexicana salva a 12 niños de hospital colapsado. Voluntaria permanece bajo escombros durante 18 horas para mantener viva a paciente. Rosa Méndez, heroína del terremoto de Guatemala. Artículo tras artículo. Foto tras foto. En todas, yo era esa mujer joven, valiente, incansable. Encontró cartas. Docenas de ellas. De familias agradeciéndome por salvar a sus hijos. De la organización humanitaria ofreciéndome posiciones permanentes. De hospitales de Guatemala pidiéndome que me quedara. Encontró la medalla. Pesada, de bronce, con mi nombre grabado. Encontró mi viejo carnet de enfermera con sellos de diferentes países, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y entonces encontró una carpeta. Adentro, documentos legales. El certificado de defunción de Claudia Méndez. El certificado de adopción donde yo oficialmente me convertía en madre de Mateo Andrés Méndez. Una carta escrita a mano por Claudia, dirigida a mí. Rosa, hermana mía, mi heroína en vida. Sé que estás dejando tu sueño por mi hijo. Sé que tu destino era viajar el mundo salvando vidas. Sé que la organización te quería. Pero elegiste quedarte por Mateo. Elegiste ser su madre cuando yo ya no pueda. No hay palabras para agradecer ese sacrificio. Solo puedo pedirte que cuando Mateo sea mayor, cuando pueda entender, le cuentes la verdad. Que sepa que su madre biológica lo amó. Y que sepa que su tía se convirtió en madre, abandonando todo, por amor. Te amo, hermana. Siempre fuiste la valiente. Claudia. Valeria me contó después que leyó esa carta 5 veces. Que cada vez, lloraba más fuerte. Siguió revisando la caja. Encontró fotos de Claudia. Fotos de una mujer hermosa con ojos tristes sosteniendo a un bebé. Ese bebé era Mateo. Encontró una foto de mi graduación como enfermera. Yo, radiante, con mi uniforme blanco impecable, sosteniendo mi diploma. Encontró un diario. Páginas y páginas escritas con mi letra durante mi tiempo en Guatemala. Describiendo los horrores que vi. Los niños que salvé. Los que no pude salvar. El dolor. El triunfo. El agotamiento. La satisfacción. Y en la última entrada, escrita meses después de volver de Guatemala. Hoy rechacé la oferta de la ONG. Les dije que no puedo regresar. Que mi lugar está aquí, con Mateo. Lloré mientras escribía el correo. Lloré porque esa era mi vida, mi vocación, mi propósito. Pero hay un propósito mayor, el amor. Claudia me lo enseñó. El amor es más grande que cualquier carrera, que cualquier medalla, que cualquier reconocimiento. Mateo me necesita. Y yo lo amo como si fuera mío. Así que cierro este capítulo. Guardo estos recuerdos. Y comienzo uno nuevo. No como Rosa la enfermera heroína, sino como Rosa, la madre. Y quizás ese sea el heroísmo más grande de todos. Valeria me dijo que cuando terminó de leer esa última entrada, estaba sollozando incontrolablemente. Cerró la caja cuidadosamente, la devolvió al estante, y se quedó sentada en el piso de mi habitación durante horas, procesando todo lo que había descubierto. Cuando llegué a casa del mercado, encontré a Valeria sentada en mi sala, con los ojos rojos e hinchados. Abuela, dijo cuando me vio, su voz apenas un susurro. Valeria, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas enojada conmigo. Abrí la caja, dijo. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué? Lo siento. No debía hacerlo. Fue invasivo y horrible y no tenía derecho. Pero, abuela, ¿por qué nunca nos contaste? Dejé las bolsas del mercado en el piso y me senté lentamente en mi silla favorita. Porque el pasado es el pasado. Pero no es solo pasado. Explotó Valeria. Eres una heroína. Salvaste vidas. Fuiste reconocida internacionalmente. Y lo dejaste todo por papá. Lo dejé todo por amor, corregí. Por tu abuela Claudia, mi hermana. Por Mateo, que necesitaba una madre. Pero tu carrera, tu sueño. Los sueños cambian, mi amor. Cuando Claudia murió, mi sueño se convirtió en darle a Mateo una familia. Una vida. Todo lo que había perdido. ¿Y papá lo sabe?
Preguntó. ¿Sabe que no eres su madre biológica? ¿Qué dejaste tu carrera por él? No, admití. Nunca se lo dije. Y no quiero que se lo digas tú. ¿Por qué? Porque no quiero que cargue con esa culpa. No quiero que sienta que le debo algo. Lo hice por amor, Valeria. No por obligación. Y el amor verdadero no viene con condiciones ni con facturas. Valeria comenzó a llorar otra vez. Te traté horrible, sollozó. Te llamé vieja y anticuada. Me avergonced ti. Te traté como si no fueras nada. Y todo este tiempo eras alguien extraordinario. Sigo siendo la misma persona, mi amor. La misma abuela que conociste. No, no lo eres, insistió. Eres mucho más. Y yo fui tan ciega, tan estúpida, tan cruel. Eras joven, dije suavemente. Y confundida. Tratando de encontrar tu lugar en el mundo. Eso no es excusa. No, acordé. No lo es. Pero es una explicación. Valeria se levantó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Abuela, lo siento. Lo siento tanto. Desearía poder devolver el tiempo. Desearía poder borrar todas las cosas horribles que dije. No puedes, dije. Y no deberías. Esas palabras te enseñaron algo. Ahora es tu responsabilidad aprender de ellas. ¿Cómo puedo compensarte? No necesitas compensarme. Solo necesitas ser mejor. Ser más amable. Ver a las personas por quienes realmente son, no por lo que aparentan. Pero quiero hacer algo, insistió. ¿Algo que significa algo? Pensé durante un largo momento. Entonces cuenta mi historia. No por mí, sino para recordarte a ti misma, y a otros, que cada persona tiene una historia que no conoces. Que la abuela pobre, o el vecino callado, o el mesero que te atiende, todos tienen pasados complejos, sacrificios que hicieron, vidas que vivieron antes de convertirse en quienes ves. Valeria asintió, secándose las lágrimas. ¿Puedo ver la caja contigo? ¿Escuchar las historias detrás de las cosas? Sonreí. Claro, mi amor. Claro que sí. Pasamos el resto del día sentadas en el piso de mi habitación con la caja entre nosotras. Le conté cada historia. Cada foto. Cada carta. Cada recuerdo guardado. Lo Habl de Guatemala. De los niños que saqué de escombros. De las familias que reuní. Del hospital que colapsó mientras yo estaba adentro y cómo mantuve viva a una niña de 5 años llamada María durante 18 horas bajo toneladas de concreto, cantándole canciones, contándole historias, prometiéndole que la salvarían. ¿Y la salvaron? Preguntó Valeria. Sí, María sobrevivió. Me escribió durante años después. Incluso vino a visitarme una vez, cuando tenía 15 años. Ahora debe tener casi 40. No sé qué fue de ella después. Pero sé que vivió. Y eso es suficiente. Lo Habl de Claudia. De mi hermana hermosa y frágil que se enamoró del hombre equivocado y pagó el precio. De cómo cuidé de ella durante su enfermedad. De su último pedido. Ella me hizo prometer que cuidaría a Mateo. Que no dejaría que fuera a un orfanato. Que le daría una familia. ¿Cómo podía decir que no? Era mi hermana. Y Mateo era su mundo. Pero tu carrera, tu vida, era solo el comienzo de mi vida. Mateo se convirtió en el resto de mi vida. Y no me arrepiento ni un solo día. Le mostré la medalla. Valeria la sostuvo con reverencia. Esto debería estar en exhibición, dijo. En un museo o algo así. Está donde debe estar. Guardada. Como un recordatorio para mí, no para otros. ¿De qué es un recordatorio? De que fui valiente una vez. Y de que volví a ser valiente cuando elegí la maternidad sobre la fama. Ambas requirieron valentía. Solo que diferentes tipos. Hablamos hasta que oscureció. Valeria absorbía cada palabra, cada historia, como si intentara compensar años de no prestar atención. ¿Puedo contárselo a papá? Preguntó finalmente. Ese es un secreto que debo contarle yo misma, respondí. Cuando esté listo. Si es que algún día lo está. Maurice Saber. Quizás. O quizás es más feliz no sabiendo. No cargando con la culpa de lo que sacrifiqué. No es culpa si él no pidió el sacrificio. En la cabeza no. Pero en el corazón, la culpa no siempre es racional. Valeria se quedó a dormir esa noche. Como cuando era niña. Preparé su cama en el cuarto de huéspedes y nos quedamos despiertas hablando hasta tarde. Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste? Preguntó en la oscuridad. ¿Alguna vez miraste atrás y deseaste haber tomado la otra decisión? Pens cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos duros. Momentos donde estaba tan cansada, tan abrumada, que pensaba en cómo habría sido mi vida si hubiera dicho que no. Si hubiera dejado que Mateo fuera adoptado por otra familia y yo hubiera seguido mi carrera. Pero esos pensamientos nunca duraban mucho. Porque cuando veía a Mateo sonreír, cuando lo escuchaba llamarme mamá,
Cuando lo veía crecer y convertirse en un buen hombre, sabía que había hecho lo correcto. Eres la persona más fuerte que conozco, dijo Valeria. No, mi amor. Solo soy una mujer que hizo lo que tenía que hacer. Como millones de otras mujeres han hecho a lo largo de la historia. Sacrificarse no me hace especial. Me hace humana. Los días siguientes fueron de transformación. Valeria era una persona completamente diferente. O tal vez era quien siempre debió ser, finalmente despierta. Venía a visitarme todos los días después de la escuela. Me ayudaba con las compras. Cocinábamos juntas. Me hacía preguntas sobre mi vida, mostrando un interés genuino que nunca había tenido antes. Cuéntame más sobre Guatemala, pedía. Cuéntame sobre los otros países donde trabajaste. ¿Cómo te entrenaron como enfermera de emergencia? Yo respondía todo con paciencia, reviviendo recuerdos que había guardado durante décadas. Pero Valeria quería hacer más. Quería que el mundo supiera quién era yo. Abuela, deberían reconocerte. Después de todos estos años. Deberían saber lo que hiciste. Ya me reconocieron, mi amor. Hace 48 años. No necesito más reconocimiento. Pero yo necesito que lo tengas, insistió. Necesito que el mundo sepa que mi abuela es una heroína. No podía detenerla. Y honestamente, una parte de mí, una parte pequeña y silenciosa que había estado dormida durante décadas, se sintió tocada. Tocada de que alguien, especialmente mi nieta, quisiera honrar ese pasado. Valeria comenzó a investigar. Encontró la organización humanitaria para la que había trabajado. Todavía existía, aunque con diferente nombre y estructura. Les escribió un correo electrónico contando mi historia. Contactó a periódicos locales. Les envió las fotos viejas, los artículos, la medalla. Buscó en registros públicos de Guatemala. Encontró información sobre el terremoto de 1976. Encontró listas de voluntarios. Mi nombre estaba ahí. Incluso encontró a María, la niña que había salvado bajo los escombros. Tenía ahora 42 años, vivía en Ciudad de Guatemala, era doctora. Cuando Valeria la contactó a través de redes sociales y le contó quién era, María respondió inmediatamente. Rosa Méndez me salvó la vida. Nunca la olvidé. Estuve buscándola durante años después de perder contacto. Por favor, dígale que le debo todo. Que me convertí en doctora por ella, por su ejemplo. Valeria me leyó ese mensaje llorando. ¿Ves, abuela? En poor taste. Todavía importas. Un mes después de que Valeria abriera la caja, recibí una llamada. Era de un periodista de un canal de noticias nacional. Valeria le había enviado mi historia. Señora Méndez, me gustaría hacer una entrevista con usted. Su historia es extraordinaria y creo que la gente debería conocerla. Inicialmente dije que no. No buscaba atención. Pero Valeria insistió. Por favor, abuela. No solo por ti, sino por todas las personas como tú. Las que se sacrificaron en silencio. Las que fueron heroínas sin buscar gloria. Maurice's Servista. Finalmente acepté. La entrevista se transmitió una semana después. Media hora donde conté mi historia. Mostraron las fotos viejas. Los recortes de periódico. La medalla. Hablé de Guatemala, de Claudia, de Mateo, de las decisiones que tomé. Mateo vio la entrevista. Llamó esa noche, su voz llena de lágrimas. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque no necesitaba saberlo, mi amor. Dejaste tu vida por mí. Tu carrera. Tus sueños. Todo. No dejé mi vida. Cambié mi vida. Y fue la mejor decisión que tomé. Pero, Mateo, ¿fuiste feliz? ¿Tuviste una buena infancia? Sí, pero... Entonces valió la pena. Eso es lo único que importa. Lloró durante mucho tiempo. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, me dijo. Nunca podré agradecerte lo suficiente. No necesitas agradecerme. Solo necesitas ser un buen padre para Valeria. Así como yo fui una buena madre para ti. El legado continúa así. La entrevista se volvió viral. Miles de personas la vieron. Compartieron mi historia en redes sociales. Comentaban sobre el sacrificio, sobre el heroísmo silencioso, sobre el amor maternal. La organización humanitaria me contactó oficialmente. Querían hacerme un reconocimiento. Una ceremonia especial honrando a veteranos de sus primeras misiones, particularmente aquellos que nunca recibieron el reconocimiento completo que merecían. No es necesario, les dije. Por favor, señora Méndez. Sería un honor para nosotros. Y un ejemplo para nuestros voluntarios actuales. Mostrarles que su trabajo, incluso décadas después, sigue importando. Valeria prácticamente me rogó que aceptara. Por favor, abuela. Déjame ver esto. Déjame estar ahí cuando te honren como mereces. ¿Cómo podía decir que no a esos ojos suplicantes?
La ceremonia se llevó a cabo 3 meses después, en un hotel elegante de la ciudad. Era un evento grande, con cientos de asistentes. Voluntarios actuales, exvoluntarios, familias de personas que habían sido ayudadas, funcionarios de gobierno. Valeria me acompañó. Mateo también. Los dos vestidos elegantemente, los dos radiantes de orgullo. Abuela, estás hermosa, dijo Valeria cuando me vio en el vestido simple pero elegante que había comprado especialmente para la ocasión. La primera vez en décadas que compraba ropa nueva para mí misma. Había otros 7 veteranos siendo honrados esa noche. Todos teníamos historias similares: sacrificio, valentía, servicio silencioso durante décadas. Cuando llamaron mi nombre, subí al escenario con piernas temblorosas. Las luces me cegaron. El auditorio estaba lleno. Cientos de rostros mirándome. El director de la organización habló sobre mi trabajo en Guatemala. Sobre los niños que salvé. Sobre las 18 horas bajo escombros. Sobre mi carrera que dejé atrás por amor familiar. Y entonces, sorpresivamente, apareció en el escenario una mujer. Alta, hermosa, con ojos familiars. Rosa, dijo, su voz quebrándose. Soy María. Mi corazón se detuvo. La niña que había salvado hacía casi 50 años. María, susurré, y nos abrazamos en el escenario mientras la audiencia aplaudía. Me salvaste, dijo ella entre lágrimas. No solo mi vida esa noche. Me salvaste dándome un futuro. Me convertí en doctora por ti. He salvado cientos de vidas en tu honor. Todo lo que soy es por ti. No pude hablar. Solo llorar. María continuó hablando, contando su historia. Como me recordaba cantándole canciones bajo los escombros. Como le prometí que viviría. Como mantuve esa promesa. Y ahora, dijo, tengo 3 hijos. Uno de ellos estudia medicina. Todo por el ejemplo de esta mujer extraordinaria que me mostró que vale la pena luchar por la vida. Me entregaron otra medalla. Una nueva, brillante, con inscripción actualizada, Rosa Inés Méndez, por servicio humanitario excepcional y sacrificio personal continuo, 1976 a 2024. La audiencia se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Miré hacia donde estaban Valeria y Mateo. Los dos lloraban. Los dos aplaudían con todas sus fuerzas. Valeria me miró directamente. Y sin palabras, con solo su expresión, me dijo, gracias. Por enseñarme. Por ser tú. Por ser mi heroína. En mi discurso de aceptación, hablé brevemente. El heroísmo no siempre es dramático. A veces es simplemente levantarse cada día y hacer lo que debe hacerse. Cuidar a un niño. Trabajar sin descanso. Sacrificar sueños por amor. Millones de mujeres lo hacen todos los días sin reconocimiento. Yo no soy especial. Solo soy una de muchas. Y si mi historia inspira a alguien a valorar esos sacrificios silenciosos, entonces esta ceremonia tiene sentido. Gracias. El aplauso continuó mucho tiempo después de que bajé del escenario. Esa noche, en casa, los 3 nos sentamos en mi pequeña sala. Valeria entre Mateo y yo, tomando las manos de ambos. Abuela, ¿sabes qué aprendí de todo esto? Preguntó Valeria. ¿Qué, mi amor? Que las personas más extraordinarias a menudo parecen las más ordinarias. Que el verdadero heroísmo no busca aplausos. Y que el amor verdadero y sacrificial, es el acto más valiente de todos. Esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden, dije. Me alegro de que tú la aprendieras a los 17. La aprendí de ti. De tu silencio. De tu humildad. De tu amor. Y yo aprendí de ti, respondí. Aprendí que nunca es demasiado tarde para reconocer un error. Para cambiar. Para crecer. Me diste esperanza en las nuevas generaciones. Mateo nos abrazó a ambas. Tengo a las 2 mujeres más increíbles del mundo, dijo. Mi madre, la heroína que sacrificó todo. Y mi hija, que tuvo el valor de reconocer su error y cambiarlo. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar la caja de madera. Pero esta vez, no la vi como un peso del pasado. La vi como un puente entre quien fui y quien me convertí. Entre la enfermera valiente y la madre sacrificada. Entre la mujer que salvó docenas de vidas en Guatemala y la mujer que salvó una vida aquí, en casa, todos los días. Ambas eran yo. Ambas importaban. Ambas eran heroísmo. Y ahora, finalmente, mi nieta lo entendía. Valeria cambió completamente después de eso. Se convirtió en activista estudiantil, organizando eventos para honrar a personas mayores en su comunidad. Creó un proyecto escolar donde estudiantes entrevistaban a sus abuelos, documentando sus historias. Cada persona mayor tiene una historia extraordinaria, decía en las presentaciones. Mi abuela me enseñó eso. No las juzguen por su ropa vieja o su casa pequeña. Pregúntenles. Escúchenlos. Honren sus sacrificios.
Se graduó de la preparatoria con honores. En su discurso de graduación, habló sobre mí, sobre la lección que aprendió, sobre cómo casi pierde la oportunidad de conocer a la persona más increíble de su vida por juzgar las apariencias. Mi abuela guardaba su pasado en una caja, dijo, no por vergüenza, sino por humildad. Cargaba el peso del sacrificio sola, para no cargar a otros. Esa es la definición del amor verdadero. Y casi lo pierdo por mi arrogancia, mi superficialidad, mi ceguera. No contend me error. Valoren a las personas en sus vidas. Especialmente aquellas que sacrificaron todo sin pedir nada a cambio. La audiencia la ovacionó. Y yo lloré de orgullo. Años después, cuando Valeria entró a la universidad para estudiar trabajo social, me dijo que su objetivo era ayudar a adultos mayores vulnerables. Como tú ayudaste a niños en Guatemala, yo quiero ayudar a los olvidados aquí. A los abuelos abandonados. A las personas mayores maltratadas. A aquellos cuyas historias nadie escucha. Lo hago en tu honor, abuela. Lo haces en tu propio honor, mi amor. Pero me siento orgullosa de haber sido tu inspiración. Hoy, a mis 73 años, miro mi vida con gratitud. Sí, dejé atrás una carrera brillante. Sí, sacrifiqué reconocimiento y aventura. Pero gané algo más valioso, una familia. Un hijo que amo. Una niña que paso de renegar de mi honor. La caja sigue en mi armario. Pero ahora Valeria la visita regularmente. Saca las fotos, lee las cartas, sostiene la medalla. Y cada vez, aprende algo nuevo sobre quién fui, quién soy, y quién ella quiere ser. ¿Sabes qué es lo más irónico, abuela? Me dijo hace poco. ¿Qué, mi amor? Que pensaba que eras vergonzosa. Que eras la abuela pobre y anticuada que me hacía quedar mal. Y resulta que eres la persona más impresionante que conoceré en mi vida. ¿Cómo pude estar tan ciega? Porque solo veías con tus ojos, no con tu corazón. Pero aprendiste. Y eso es lo que importa. Si crees que la justicia divina siempre llega, tarde o temprano, suscríbete al canal. Porque esta historia es prueba de que la verdad eventualmente sale a la luz. Que los sacrificios silenciosos eventualmente son reconocidos. Que el amor verdadero, aunque tome años, finalmente es valorado. Mi nieta me renegó. Me trató como basura. Se avergonzó de mí. Hasta que abrió una caja que nunca debió abrir sin permiso. Y descubrió que su abuela pobre y anticuada había sido heroína, salvadora, y finalmente, la madre sacrificial que dejó todo atrás por amor. La lección no es que necesitaba ese reconocimiento para validar mi vida. La lección es que cada persona lleva historias que no puedes ver. Sacrificios que no conoces. Pasados que nunca imaginarías. Y que juzgar basándote en apariencias es perder la oportunidad de conocer al ser humano completo que tienes frente a ti. Valeria aprendió eso. Y ahora lo enseña a otros. Ese es mi verdadero legado. No las vidas que salvé en Guatemala. No las medallas en mi caja. Sino la transformación de una niña arrogante en una mujer compasiva que valora a las personas por su esencia, no por su apariencia. Esa es la historia de cómo mi nieta me renegó, hasta que encontró la caja que nunca abrí. Y cómo ese descubrimiento cambió nuestras vidas para siempre.